Transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Le damos la bienvenida a todos los presentes. La comunidad de Autodesk en español está atento a esta serie de webinar que se está presentando por Claudio Fortunato en el área de Autodesk Vault. En esta ocasión tendremos lo que vendría siendo el tercer tema de esta serie, denominado Uso de Autodesk Vault con Inventor. Todo esto dentro de la familia de productos de Autodesk Vault. Ya hemos conocido por las anteriores presentaciones a Claudio Fortunato, es tanto un especialista en Autodesk como un especialista en Microsoft. Es parte del equipo de Autodesk Expert Elite y está residiendo en Argentina. Vamos a dar toda nuestra atención a Claudio Fortunato para este tema que vendría siendo uso de Autodesk Vault con Inventor. Adelante, Claudio. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Disculpen el atraso. Bueno, primero que nada quiero darles la bienvenida, gracias Arturo por la presentación. Espero que esta presentación les sea de utilidad a los usuarios de Inventor, así ven cómo se puede trabajar en forma más ordenada con Vault. Y ya comenzando la presentación, bueno, como decía recién Arturo, esto es una serie de presentaciones que estamos haciendo de Autodesk Vault. La primera se hizo el 5 de septiembre, donde vimos una introducción a la gestión de los datos de diseño en general. Después vimos el 10 de octubre una con Autodesk Vault y AutoCAD. Están las grabaciones en los sitios, en la comunidad, así que cualquiera puede consultarlas. Seguimos la de hoy, que es la de Autodesk Vault con Inventor. El mes que viene, el 6 de diciembre, vamos a tener una para los usuarios de Civil 3D y Revit. Y por último, hay una planeada para hacer en enero, en principio sería la fecha del 31 de enero, pero todavía está para confirmar, donde vamos a ver la parte más general de Vault, no solamente lo que estamos viendo ahora, que es el manejo de archivos y demás, sino todo lo que tiene que ver con los ciclos de cambio, órdenes de cambio y demás. En la presentación de hoy vamos a ver, bueno, el uso de Vault con Inventor, vamos a ver cómo hacemos la carga de archivos de Vault en Inventor, cómo hacemos el proceso de edición de un diseño, o sea, los pasos que seguiríamos cuando estamos trabajando en un diseño. Vamos a ver cómo se generan los nombres de archivo en forma automática. También vamos a ver cómo se hacen las búsquedas. Podremos ver cómo podemos reutilizar diseños con una función propia de Vault, que es copiar diseños. Vamos a ver también cómo podemos hacer los cambios de nombre de archivos sin tener problemas de que se pierdan los vínculos entre los archivos. Después vamos a ver un poco la parte de asignar categorías, la asignación de estados de ciclo de vida a los archivos y, bueno, cómo se siguen las reglas y cómo se manejan las revisiones. También vamos a ver cómo se usan los códigos de artículo que nos permiten separar el nombre del archivo. También vamos a ver los cambios de revisión en forma manual. Y por último vamos a ver cómo se hace la modificación de las listas de piezas o BOMs a partir de las listas que obtengo en Inventor para poderlas hacer más completas. Después vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos viendo y por último vamos a abrir un tiempo para hacer preguntas y sacarse las dudas. Y ya empezando con la presentación, bueno, los objetivos de esta presentación es mostrar las ventajas de trabajar con los archivos de Inventor en Vault, ver cómo se organiza y se administra mejor esa información que uno va generando o va modificando a medida que va trabajando en los diseños. Vamos a ver cómo se pueden reutilizar los archivos de diseño. Vamos a hablar un poco de lo que es el trabajo colaborativo. Otro objetivo sería ver cómo se manejan los controles cómo se controlan los cambios de revisión de los archivos y lo que les mencionaba antes, la administración de las listas de piezas. Y por último, bueno, cómo podemos seguir la actividad en el diseño, cómo podemos ver los historiales de cambios y demás. Entonces, ya empezando con la presentación, el primero de los puntos que mencioné es la carga de archivos. La carga de archivos se puede hacer de dos maneras. Una sería directamente desde Inventor a través de un comando que es check-in.
en el cual yo tengo un archivo y hago check-in y lo ingreso a Vault. Y ya se los voy a mostrar, voy a pasarme a Inventor, así, no, me equivoqué de pantalla. Vamos a pasar a Inventor. Voy a abrir un archivo que yo tengo guardado en mi carpeta, en una carpeta de Windows. Es un archivo, un conjunto en el que yo estuve trabajando y lo tengo guardado en una carpeta de mi máquina. Y lo que voy a hacer es subirlo a Vault a través del comando de check-in. Vamos a darle tiempo a Inventor a que inicie. De paso les voy a ir mostrando un poco la ventana de Vault. Voy a ir iniciando sesión, así vamos ganando tiempo. Voy a abrir la consola de usuario de Vault. Inicio con mi usuario y mi contraseña. Y vamos esperando a que termine de abrir. Siempre la primera vez que abre tarda un poquito más. Pero bueno, yo acá tengo mis carpetas. El que vio la presentación de AutoCAD va a ver que la estructura de carpetas es la que yo estaba manejando antes. A ver si Inventor terminó de levantar. Vamos a darle un tiempo a que termine de levantar. Estoy abriendo un ensamble por primera vez desde que inicié Inventor y por eso tarda un poquito más. Bien, entonces yo tengo ahí mi diseño. Voy a verificar primero que tenga el proyecto de Vault activo. Para poder trabajar con Vault necesito que el proyecto activo sea un proyecto tipo Vault. Sí, lo tengo activo, así que vamos a seguir trabajando. Cuando yo tengo un proyecto Vault activo, acá en el navegador de Inventor me aparece una solapa para ver los archivos de Vault, o mejor dicho, para ver la relación que tengo entre los archivos que tengo abiertos y el estado respecto de Vault. En este momento, como yo no inicié sesión en Vault desde Inventor, me aparece al lado de cada archivo un iconito con un signo de admiración, que eso me está indicando que yo todavía no tengo iniciada la sesión. Así que me voy a ir a la solapa de Vault y voy a iniciar sesión en Vault. O sea, estoy conectando a Inventor con Vault. Este inicio de sesión es similar al que hice desde la consola de usuario, así que me va a aparecer la misma ventana que vimos antes. Acá obviamente le voy a tener que poner los mismos datos de usuario y contraseña y iniciar sesión en el mismo almacén. Entonces, una vez que inicie sesión, se me van a habilitar los comandos para poder intercambiar información entre Inventor y Vault. Y por el otro lado, en el navegador, van a aparecer nuevos iconos de estado que me van a mostrar el estado que tienen estos archivos respecto a Vault. Y el icono que me aparece al lado de cada archivo me indica que el archivo no está en Vault y lo que tendría que hacer es subirlo para poder trabajar. Entonces lo que voy a hacer es hacerle un check-in. Cuando me abre la ventana de check-in me muestra todos los archivos que va a subir. Si bien yo estoy con el ensamble abierto, fíjense que me está arrastrando también a todos los archivos hijos. Eso porque hay una configuración acá donde tengo marcado que incluya todos los archivos hijos. También podría incluir archivos padres. Por ejemplo, si este archivo tuviese un plano, ese plano se considera que es un archivo padre de este, entonces también lo podría subir. Y voy a completar ahí y le voy a poner un comentario. Le voy a poner agregado al almacén. Y con eso lo que hace es subirse una copia del archivo adentro de Vault. O sea, de cada uno de los archivos, tanto el archivo del ensamble principal como de los archivos dependientes. Una vez que terminó de subir los archivos, el icono de estado que me mostraba antes que el archivo no estaba en Vault, ya me está indicando que el archivo está guardado en Vault y que está disponible para hacerle checkout, o sea, está disponible para poder editarlo. Si yo me paso a la consola de Vault y me voy a la carpeta donde yo tengo guardados mis archivos, que tengo configurada para que me los guarde por defecto ahí, me aparece la carpeta que contenía al archivo
o el conjunto este que acabo de subir, y si entro ahí me voy a encontrar todos los archivos, tanto el archivo del ensamble como los archivos hijo. Si me paro en alguno de los archivos, por ejemplo, me voy a parar en un IPT, en un archivo de pieza, cuando selecciono abajo me aparece un historial del archivo, o sea, me aparece en qué versión está, quién fue el usuario que creó esa versión, en qué fecha, aparece el comentario que yo agregué en el momento de subir los archivos. También puedo ver en esta solapa donde se usa, puedo ver la dependencia de este archivo con su archivo padre, su ensamble principal. Esto es muy útil cuando estoy trabajando con archivos, sobre todo archivos que se reutilizan en varios diseños. Si yo tengo que venir a modificar este archivo IPT, al venir acá y ver a qué ensambles pertenece, puedo definir o decidir anticipadamente si voy a impactar mal a esos ensambles, y si en realidad en vez de modificar el archivo no tengo que hacer una copia para generar un archivo nuevo y no modificar el archivo que está compartido con los demás. Y por último también tengo un panel de vista previa donde puedo ver el archivo. Bueno, todavía no se creó la vista previa. El archivo DWF ahora lo vamos a crear para que se actualice. En el caso del ensamble pasa exactamente lo mismo. Tengo la versión, tengo la vista previa, y también puedo ver qué usa ese ensamble. Entonces, puedo desplegar ahí, voy a levantar un poquito para que se vea mejor, puedo ver todos los archivos que dependen de ese ensamble. O sea, en el otro solapa que estábamos viendo antes me mostraba quiénes son los padres. En esta solapa me está mostrando quiénes son los hijos. Esta sería una de las formas de subir archivos a Vault. Voy a poner en marcha una aplicación para mostrar otra función. Voy a ir al escritorio. No me deja pasarme al escritorio. A ver, ahora sí. Voy a poner en marcha otra función de Vault para que me ayude con el trabajo de la creación de los archivos de visualización. Y de paso les voy a mostrar, que era lo que seguía en el PowerPoint, la otra forma de subir archivos, que es a través de una aplicación que se llama Autoloader. Autoloader es una aplicación que corre en paralelo, que me sirve precisamente para eso, para hacer una subida de archivos en forma masiva. Yo con el proceso de check-in puedo subir archivos individuales o puedo subir, por ejemplo, un conjunto. Pero si yo tuviese otros archivos relacionados con ese diseño, por ejemplo, documentos de Word o archivos PDF o cosas por el estilo, con el check-in no los puedo subir. Entonces, puedo usar el autoloader, que me va a servir para hacer una subida masiva. Entonces, lo primero que tengo que hacer en el autoloader es seleccionar una carpeta. Me voy a ir a buscar en el equipo, en una carpeta que yo tengo guardados mis diseños, que son los con los que estoy trabajando habitualmente. Voy a seleccionar la carpeta. Inmediatamente, como detecta que hay archivos de Inventor adentro de esa carpeta, me pregunta cuál es el proyecto que va a utilizar para poder organizarlos, más que nada para controlar los vínculos de esa carpeta. Entonces, yo voy a utilizar un proyecto que tengo preparado, que estaba dentro de esa carpeta. Lo acepto, si no puedo elegir otro. Y entonces me va a mostrar la ruta, acá en el lado izquierdo, la ruta de acceso a la carpeta que estoy subiendo. Si yo despliego la carpeta, veo que tengo adentro de esa carpeta otra carpeta donde tengo archivos de documentos. Entonces voy a tener una subida de todos los archivos de Inventor más los archivos estos de los documentos. O sea, lo que hace es subirme todo lo que haya de contenido en esa carpeta. Le doy a siguiente, y en el siguiente paso me va a mostrar toda la lista de archivos que tengo, ya sea los archivos de dibujo como también los archivos de documentos, o sea, toda la lista completa. Y se queda esperando, si vemos en la columna de la derecha, la columna de estado, me dice que no fueron validadas las resoluciones entre los archivos, o sea, no fueron validadas los vínculos que hay entre los archivos. Entonces le voy a pedir que haga una validación, que revise los archivos, y lo que hace es verificar que los archivos se puedan abrir, o sea, que no estén rotos, y que si hay archivos vinculados, o sea, si hay vínculos entre los archivos, que los vínculos no estén rotos tampoco. Entonces, una vez que hizo la verificación,
ya estoy en condiciones de poder subir los archivos. Entonces el siguiente paso va a ser definir primero con qué usuario voy a subir. Entonces tengo que hacer un inicio sesión desde Autoloader, igual que como hicimos antes. Y una vez que termine de iniciar la sesión, me va a mostrar el contenido del almacén por un lado y la carpeta esta que estoy tratando de subir. Entonces yo lo que voy a hacer es decirle, bueno, esta carpeta que la tengo en Windows, ¿a dónde la voy a subir adentro de Vault? Entonces voy a venir acá, voy a seleccionar una carpeta que me crea por defecto y le voy a dar OK. Entonces ahí me aparece del lado derecho la carpeta vinculada. Si yo tuviese archivos de biblioteca o elementos del centro de contenido de Inventor, también los podría configurar acá para que se vayan a guardar en el lugar correcto. Una vez que hice esto, voy al paso siguiente, que es acomodar los archivos en una carpeta temporal, principalmente porque puede haber cambiado alguna estructura dentro de la estructura de carpetas. Entonces, lo que hace el sistema es acomodar los archivos para que los vínculos entre los archivos no se rompan. Y entonces, ahora sí, una vez que lo organizó, me va a permitir seguir adelante. Entonces, en la siguiente ventana me muestra cómo son los archivos que va a subir, dónde los va a subir, y también me permite acá crear los archivos de visualización. Y me aparece una advertencia. Cuando le digo crear los archivos de visualización, me advierte que la subida va a llevar más tiempo por el hecho ¿cómo se dice? De que tiene que crear los archivos de visualización, que son archivos DWF, que se adjuntan al archivo de dibujo, y entonces eso va a hacer que el proceso de creación o de proceso de subida de archivos tarde un poco más. Yo voy a aceptar la advertencia y le voy a decir que utilice el Job Server, que es esa aplicación que yo abrí antes, que es la que se encarga en segundo plano de hacer este trabajo. O sea, yo le delego el trabajo a esa aplicación para que la creación de los archivos de WF, en este caso, lo vaya haciendo él mientras yo sigo trabajando y me libere el programa para poder seguir trabajando. Si no, me va a quedar el sistema haciendo el proceso de check-in, pero al mismo tiempo creando los archivos de WF para cada uno de los archivos de dibujo que quiero subir. Entonces eso va a hacer que me quede parado sin poder trabajar hasta tanto termine. Usando el Job Server lo que hace es eso, le delego esa tarea al Job Server y el trabajo de subida va a ser mucho más rápido. Entonces, una vez que yo termino de hacer la subida, obviamente en esta subida no se crearon los archivos de visualización, sino que quedan en una cola de trabajo para que se suban después. Una vez que terminó la subida, también me envía un reporte, me crea un reporte de todo lo que pasó, que si yo me voy con el explorador de Windows a buscar ese reporte, lo voy a encontrar en una carpeta dentro de la carpeta Mis Documentos. Es un archivo XML que me crea, con el cual yo voy a poder ver qué pasó durante el proceso de subida de archivos. Entonces, una vez que se abre el XML, en este caso me lo está abriendo con la aplicación, el navegador de Internet por defecto que tengo en la máquina, y me va a mostrar el contenido de ese informe. Entonces acá puedo ver que se subieron los archivos, quedaron 10 archivos en la cola de... Uy. Bueno, este es el antivirus que está molestando. Vamos a cerrarlo. Entonces volvemos al reporte. Y entonces les decía, me muestra que mandó 10 archivos a la cola del Job Server para que se creen los archivos de WF, o sea, los archivos de visualización. Me muestra la cantidad de archivos que subió, los archivos que tuvieron errores. Bueno, en este caso no tuve ninguno. Y con eso puedo saber qué fue lo que estuvo haciendo cuando estuvo trabajando. Voy a volver a Inventor. Perdón, voy a volver a Autoloader primero para cerrar la ventana esta. Si vuelvo a Vault, puedo ver acá en la cola de tareas pendientes. Bueno, ahora ya terminó. Mientras estuve hablando, terminó de hacer el trabajo. Si no, acá me aparece la cola de tareas pendientes que mandé al Job Server. Y
me va a ir mostrando lo que va haciendo a medida que los va creando. Evidentemente ya terminó, así que ya puedo seguir trabajando. Entonces, si me vengo acá a mi carpeta de diseños, voy a... Perdón, me había creado una carpeta nueva. Vamos a actualizar. Me creé una carpeta nueva que creé por defecto y acá puso la carpeta con los archivos que acabo de subir. Entonces, si entro en la carpeta voy a tener todos los archivos de dibujo y también si me meto en la carpeta de documentos voy a ver que también me subió los documentos. Le puso a todos un comentario que lo subió con el autoloader. Y una vez que yo ya tengo la carpeta en Bolt, simplemente si no la quiero tener en ese lugar, simplemente la puedo arrastrar y la puedo pasar a otra carpeta. Esto va a hacer que el propio Bolt se ocupe de organizar los vínculos entre los archivos para que no se rompan y demás. Entonces yo ahora tengo mi carpeta, la que acabo de subir, con todos los archivos ahí adentro. Vamos a volver a la presentación. Entonces, bueno, lo que les había dicho, usando Autoloader, entonces lo primero que hago es definir la carpeta, después hago un mapeo, se hace la subida y una vez que se hizo la subida ya puedo ver dentro de Bolt los archivos que fueron subidos. Yo acá el ejemplo lo hice con muy pocos archivos. Esto habitualmente se utiliza cuando tengo mucha cantidad de archivos, del orden de varios miles, que los necesito subir. Generalmente cuando hago la subida inicial, desde que vengo trabajando normalmente y empiezo a trabajar sobre Bolt, utilizo Autoloader para hacer la subida masiva de los archivos. Lo siguiente que vamos a ver es cómo se hace el proceso de edición, o sea, cómo trabajo cuando estoy editando un archivo estando dentro de Bolt. Entonces voy a ir viendo los pasos a medida que voy haciendo modificaciones a mi diseño. Así que me voy a volver a Inventor. ¿Dónde estamos? Vamos a buscarlo acá abajo. Entonces yo tenía mi archivo acá que había subido antes a través del check-in y voy a completar el diseño. Le voy a agregar algunos elementos, así que me vuelvo al navegador del modelo y voy a entrar a trabajar en el subensamble que tengo ahí en ese ensamble. Así que voy a entrarlo a editar y voy a crear un archivo nuevo que lo voy a incorporar como si fuese una manija de esta morcita que estoy trabajando. Así que me voy a ir a crear un archivo nuevo. Perdón, le di a abrir en lugar de nuevo. Vamos a nuevo. Voy a crear un estándar IPT. Vamos a hacer algo bastante simple. La idea no es mostrar cómo se dibuja en Inventor, sino cómo trabajo con Inventor en Bolt. Los que vieron la primera de las presentaciones de esta serie van a ver este archivo, les va a parecer familiar porque es el mismo que utilicé antes. Entonces me voy a crear, ya me creé, me salí del sketch. Me voy a crear un sketch, voy a crear una circunferencia. Esta circunferencia la voy a, bueno, ahí estamos. Ahí volví a Inventor. Quise minimizar la ventana y se me fue. Voy a terminar el sketch acá en Inventor. Voy a extruir esta circunferencia que creé. Le voy a dar una distancia, le voy a hacer simétrica. Y voy a agregarle una terminación. Voy a hacer un chaflán en cada extremo. Y voy a cerrar el archivo y lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Bien, cuando lo voy a guardar me aparece esto que, bueno, era algo que les iba a mostrar después, pero esto cuando yo tengo conectado Bolt con Inventor y tengo configurados esquemas de nombres, me aparece esta opción de poder generar el nombre de archivo de acuerdo a un esquema. Y puedo ya directamente cuando hago el guardado del archivo en Windows ya lo voy a poder guardar con el nombre de archivo correcto. Si no, puedo hacer simplemente saltar este paso acá. Después lo vamos a ver cómo lo hago en Bolt. Lo voy a subir con otro nombre y después, en todo caso, si yo quiero, lo modifico estando adentro de Bolt.
Entonces voy a ir a la carpeta donde están los demás archivos del ensamble y voy a guardar el archivo ahí. Entonces ahora, volviendo a mi ensamble, vamos a seguir con las modificaciones. Entonces voy a usar el comando place para insertar este archivo que acabo de crear. Voy a poner una instancia por acá. Y en este momento el sistema detecta que yo estoy modificando el archivo, pero yo no lo bloqueé, o sea, no hice un checkout para poderme poner a editar. Esto generalmente está para evitar que yo me ponga a hacer modificaciones y después no las pueda subir a Vault. Yo siempre antes de empezar a modificar tengo que hacerle checkout al archivo, porque de esa manera yo tengo el archivo bloqueado para que otro usuario no lo pueda modificar mientras yo estoy trabajando. Entonces yo le voy a decir que sí. También puede ser que yo esté haciendo la modificación simplemente para ver qué pasa y no me interesa guardarla. Entonces ahí no haría falta que le haga un checkout. Pero en este caso, como yo quiero guardar la modificación, le voy a decir que sí, que le haga checkout, así me deja seguir trabajando. Entonces termino de insertar la instancia del archivo y lo voy a restringir en su posición. Así que voy a abrir el comando constraint. Acá me vuelve a detectar, pero ahora ya me está hablando del archivo del ensamble principal. O sea, el primero que me mencionó fue el archivo del subensamble, que es el archivo directo donde estoy haciendo la modificación. Pero en este caso también, como ese archivo es parte de un ensamble más grande, también me pregunta si quiero hacerle checkout al ensamble más grande. Entonces le voy a decir que sí, de manera que se puedan guardar los cambios. Entonces, una vez que terminó de hacerle checkout a los dos archivos, voy a ponerme a agregar restricciones para ubicar esa pieza que acabo de crear en el lugar correcto. Entonces ya la ubico. Y si me vuelvo al nivel del ensamble principal y me voy al navegador de Vault, voy a ver que me aparecieron varias cosas que las vamos a ir viendo una por una. Para empezar, el icono de estado me muestra se los voy a resaltar así lo vemos bien, tanto en el archivo del ensamble como el archivo del subensamble. Ahí se los estoy marcando. Me muestra, el icono de estado es el icono que está a la izquierda del nombre del archivo y del icono del tipo de archivo. Me agregó una tilde sobre el icono que me mostraba antes, que era la circunferencia de fondo blanco. Esa tilde me está indicando que el archivo está en estado de checkout para mí, o sea, soy yo el que está en condiciones de modificarlo. Si en este momento otro usuario, en otro lugar, desde otra computadora, abriera el archivo o fuera a Vault, en lugar de la tilde aparecería una cruz. Esa cruz le estaría indicando al usuario que hay otro usuario que está modificando el archivo. Entonces, ese usuario solamente lo va a poder abrir como solo lectura, solamente lo va a poder ver, no va a poder hacer ninguna modificación. Lo otro que me muestra también acá en el archivo es que el nombre del archivo, tanto del ensamble como del subensamble, están en negritas los nombres. Eso es porque está en un estado de checkout y está en espera de que se confirme la modificación que estoy haciendo. Y además me aparece al final del nombre un asterisco. Ese asterisco me indica que yo hice cambios en el archivo, pero que todavía ni siquiera los guardé en Windows. O sea que si yo en este momento se me apagara la máquina, perdería los cambios que hice. Por otro lado, vamos a borrar los dibujitos y vamos a ver que abajo, donde está el archivo de la manija, o sea, dentro del subensamble, me aparece el icono de que ese archivo no está en Vault, el mismo icono que habíamos estado viendo antes. Y claro, lo acabo de crear, entonces todavía no lo subí. Así que lo que voy a hacer es empezar por subir ese archivo para que ya quede dentro de Vault. Así que me paro arriba del archivo, le doy botón derecho y le hago check-in. En el proceso de check-in le voy a poner un comentario, se creó y se subió al almacén. Verifico la configuración de la creación de los archivos de virtualización. Le voy a decir que los cree a través del job server. Y termino el proceso de check-in. Entonces ahora lo único que me falta es actualizar los archivos tanto del ensamble como del subensamble. Así que voy a hacerle check-in al ensamble. Lo primero que me pide hacer es que guarde el archivo en Windows, porque como les decía antes, todavía no fue guardado, está en la memoria de la máquina. Así que lo primero que va a hacer es guardar. Entonces cuando guarda,
si miramos de nuevo ahí en los iconos de estados, vemos que cambió el icono que me mostraba que estaba en estado de checkout. O sea, sigue estando en estado de checkout porque todavía no se completó el check-in, pero cambió el color de fondo del icono, que antes era blanco y ahora está en color verde. Ese color verde me indica que el archivo que yo tengo abierto acá en la máquina, que en realidad está guardado en Windows, es más actual al archivo que yo tengo guardado en Vault. Esa es una forma de decirme o de indicarme las diferencias que hay entre el archivo que yo tengo y el archivo que tengo en Vault. Por otro lado, bueno, se me abrió la ventana de check-in, que es similar a la que habíamos visto antes. En este caso yo le dije que haga check-in del ensamble y también me está arrastrando al subensamble. Le voy a poner un comentario. Se modificó la manija. Y le doy OK. Y con esto completo la subida del ensamble. Entonces ya los archivos, veo los iconos de estado que se volvieron a acomodar y me muestran un estado de que están disponibles para hacerle checkout. Si yo ahora me voy a Vault y actualizo, voy a entrar en la carpeta, entonces ahora ya veo que el archivo del ensamble aparece en versión 2, que si me vengo acá al historial, veo las dos versiones. La primera, la original, y después veo la versión que acabo de subir. Por ahí, si extiendo un poquito más la columna de la miniatura, veo que ya aparece con la manijita creada. Vamos a achicarla de nuevo. Y si me voy a la vista previa, veo que ahora ya tengo dos vistas previas. Vamos a abrir la vista previa para verla. En este momento lo que está haciendo es levantar embebido dentro de Vault el Autodesk Design Review, que es el visualizador de los archivos DWF, y lo que yo voy a ver en realidad va a ser un archivo DWF y no el archivo original. Esto lo hace por una cuestión de tamaño. El archivo original, el archivo de diseño 3D, normalmente es un archivo muy pesado y para poderlo trabajar dentro de la consola con más comodidad, trabajo directamente con el DWF. Por eso los DWF se crean automáticamente cuando yo los subo a Vault. Entonces yo acá dentro del archivo puedo ver, revisarlo, puedo girarlo, puedo hacerle zoom, puedo agregarle, tomar medidas y demás. Si me voy a la solapa USA, donde me mostraba los hijos o los dependientes del archivo, voy a poder ver que el ensamble en versión 2 contiene ahora al subensamble en versión 2, y que a su vez contiene la manija que la acabo de crear y por eso está en versión 1. Entonces me va mostrando cómo se fue modificando la estructura de ese ensamble a medida que voy trabajando. Si yo quiero seguir haciendo cambios, voy a volver a Inventor. Voy a hacerle una nueva modificación a este archivo, así que me voy a volver al navegador del modelo y voy a entrar a editar otra vez el subensamble y le voy a agregar otros elementos. Yo acá tengo, muy probablemente todos lo han visto, que aparece un insertar desde el almacén o place from Vault, que me permite precisamente insertar elementos que ya estén subidos a Vault. Por ejemplo, yo voy a ir a subir un archivo que esté, que es un archivo de esos típicos de biblioteca, o sea, archivos que yo reutilizo con bastante frecuencia. Entonces lo puedo venir a buscar acá, adentro de Vault, y seleccionarlo e insertarlo en el ensamble. Entonces ahí me aparece el archivo, o sea, la pieza esta pegada al cursor. Vamos a agregar, bueno, acá justo cuando voy a agregar me vuelve a aparecer la advertencia de que no le hice checkout. Le digo que sí, que lo haga. Agrego dos instancias de esta pieza. Voy a agregarle restricciones. Me vuelve a aparecer la advertencia de que no hice checkout del ensamble, al ensamble principal. Y voy a agregarle las restricciones y digamos que completé el ensamblado de esta parte. También hay un elemento dentro del comando place, que es place from content center, que supongo que los usuarios habituados a trabajar con Inventor ya lo deben conocer. Yo lo que voy a hacer es agregar un elemento del centro de contenido a este ensamble para mostrarles cómo lo trabajo desde Vault. Voy a elegir un pasador. Vamos a definirle la medida. No lo voy a restringir, lo voy a dejar por ahí simplemente para mostrar cómo trabajo con este tipo de archivos también. Entonces, una vez que termino
hago un return para volver al ensamble principal, y si me voy al navegador de Volt, vuelvo a ver todo lo mismo que vi antes, o sea, el icono de estado indicándome que tengo el archivo en checkout, el asterisco indicando que no hice cambios, me aparece la pieza esa que la traje desde la biblioteca de Volt, entonces me muestra que el estado es que el archivo está en Volt y está disponible para modificar. Y también me aparece el IPT que se creó desde el centro de contenido, que ese sí lo acaba de crear, entonces no está en Volt. Entonces yo voy a hacerle check-in al ensamble, me vuelve a avisar que tengo que hacer el guardado de los archivos para que se guarde el cambio que hice dentro de Windows. Y acá me aparece cómo va a guardar las cosas. Para empezar, bueno, me aparece los dos archivos que va a guardar, ya sea el ensamble y el subensamble, en la carpeta que corresponde. Pero también me aparece el archivo del centro de contenidos, que me lo va a guardar en otra ruta, que es una ruta que por defecto ya está configurada en Volt para que guarde ahí los archivos del centro de contenido. Esto me organiza el guardado de archivos y me ordena los archivos como van a quedar guardados. Entonces ya no voy a tener que andar peleando, buscando dónde guardé los archivos del centro de contenidos. Entonces le voy a poner un comentario, se completó la manija, y termino de hacer el guardado. Este archivo yo ya lo voy a poder cerrar porque no lo voy a usar más. Así que me vuelvo a Volt. Bueno. Ahí está. Entonces ya en Volt voy a actualizar. Y voy a ver que ahora me aparece en la solapa USA me aparece el ensamble en versión 3, que contiene el subensamble en versión 3, que a su vez contiene la bolita y contiene el archivo que subí, el pasador que subí desde el centro de contenido. En el historial voy a encontrarme con que ya tengo las 3 versiones del ensamble, cada uno con su comentario, la fecha de creado y demás. Y en la vista previa ahora tengo 3. Los 2 anteriores y el último. Siempre si yo no le digo nada, Volt, cuando yo hago referencia a un archivo, Volt siempre hace referencia a la última versión. Yo tengo que ir específicamente a decirle que quiero ver otra versión. Entonces, bueno, yo acá tengo el archivo, lo puedo girar y demás, y acá tengo un desplegable donde puedo elegir ver otra versión del archivo, por ejemplo, la versión anterior. Me aparece una advertencia que me dice que estoy viendo una versión más antigua, digamos, del archivo. Digamos que como para estar seguro de que yo sé que estoy viendo una cosa que no es la última. Volviendo a la presentación, vamos a ver el siguiente ítem, que es la generación automática de nombres de archivo. Antes les mostré un poquito la ventanita. Esto también lo vimos, lo que vieron en la presentación de AutoCAD también lo vimos ahí porque se trabaja de la misma manera. Yo puedo crear esquemas de nombre. ¿Qué significa el esquema de nombre? Yo puedo crear una estructura que va a tener el nombre definiéndole distintos campos. Por ejemplo, yo voy a tomar un primer campo que, no sé, lo asigno para que sea el código del cliente. Y puedo decirle, por ejemplo, que sea un desplegable para que yo pueda seleccionar de ese desplegable los elementos que quiero. Le defino un separador. Defino otro campo dentro del código que sea, por ejemplo, el código de proyecto. Y es un campo de texto que yo le voy a agregar 4 caracteres. Eso está todo en la configuración. Le voy a agregar otro separador. Voy a poner otro campo que sea para indicar qué tipo de archivo, o sea, qué contiene el archivo, el tipo de archivo. Y también que sea un desplegable para poder seleccionar. Agrego otro separador más. Y por último tengo una secuencia numérica autogenerada de 5 caracteres. Esto es una secuencia que la va a ir generando Volt y la va a ir actualizando con cada nuevo código de cliente que vaya, de código de archivo que vaya creando. Entonces, por ejemplo, en la práctica, ya habiendo seleccionado algunos de los datos, veo el nombre que le va a poner al archivo. Eso lo hace en forma automática. O sea, yo lo que voy a tener que hacer es en la ventana que les mostré antes, ir buscando o cargando los datos que falten y los voy a ir configurando en forma manual para que después el sistema solo le ponga los nombres de archivos correctamente.
la otra de las funciones que vamos a ver hoy es las búsquedas. Y yo en las búsquedas puedo hacer 4 tipos de búsquedas. Primero, una búsqueda rápida, que eso me paso a Volt. Y yo tengo acá arriba una... voy a achicar un poquito. Acá arriba, por ejemplo, voy a buscar una cadena de caracteres. Me tendría que haber parado sobre la carpeta que quiero que la busque. Vamos a volver al lugar correcto, así la busca bien. Entonces voy a poner una cadena de caracteres, le voy a agregar un asterisco al final, o sea, le estoy diciendo que esa cadena de caracteres y lo que sea que sigue. Entonces ahí me busca tantos archivos como carpetas que inicien con esa secuencia, con esa cadena de caracteres y que contengan lo que sigue, lo que sea, ¿no? Esa sería la búsqueda rápida. La otra búsqueda que yo tengo es la búsqueda básica. La búsqueda básica, lo que hace el sistema es hacer una búsqueda por una cadena de caracteres en el nombre del archivo. Entonces me voy a ir a abrir la herramienta de búsqueda. Y yo acá tengo una solapa que es para indicarle que voy a hacer una búsqueda básica. Entonces acá tengo una caja de texto que le voy a poner, voy a hacer la misma búsqueda que hice antes. Puedo pedirle que me agregue, que la búsqueda no solo la haga en el nombre del archivo, sino que también la haga en el contenido. Entonces, si yo tildo esta opción que está acá abajo, esa búsqueda la va a hacer tanto en el nombre del archivo como en el contenido del archivo. Entonces, si es un archivo que tiene un campo de texto guardado adentro, por ejemplo, no sé, un archivo dentro, por ejemplo, del rótulo o del plano de Inventor, o bueno, si fuese un archivo de AutoCAD, si fuese un texto en AutoCAD, si fuese un archivo de Word, también podría buscar dentro del contenido. Entonces, hago la búsqueda y la búsqueda me va a devolver los archivos que cumplen con esa condición de búsqueda. El otro tipo de búsqueda que tengo es la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada, lo que hago es crear criterios de búsqueda o darle criterios de búsqueda para que el sistema vaya buscando contenido que cumpla con ese criterio de búsqueda. Así que me vuelvo a Volt y me voy a venir a la solapa avanzada. Y acá en la solapa avanzada voy a decir, bueno, busco una propiedad. La propiedad la voy a buscar con la propiedad de autor. Voy a definir una condición. La condición va a ser que contenga la palabra Autodesk. Y lo agrego como criterio de búsqueda. Entonces me aparece acá abajo ese criterio de búsqueda que acabo de agregar. Le pido que busque y entonces me va a encontrar todos los archivos, en este caso 10, que cumplen con esa condición. O sea, que el autor del archivo contenga la palabra Autodesk. Ahora, por ejemplo, voy a entrar a buscar por una de las iProperties de Inventor. Voy a buscar el part number, que es una de las iProperties más comunes, y le voy a pedir que contenga, vamos a ponerle 8- asterisco. O sea, que contenga cualquier cosa que empiece en 8-. Si ahora activo la búsqueda, vemos que se me reduce la cantidad de archivos encontrados, que cumplen con esa condición. Si esta búsqueda fuese una búsqueda que la utilizo muy frecuentemente, yo la puedo guardar. Le voy a poner archivos de Autodesk. Y voy a cerrar acá. Entonces acá me aparece en mis carpetas de búsquedas, acá a la izquierda, la búsqueda que acabo de crear. Y cuando ejecuto, o sea, cuando hago clic en la carpeta, esa pseudo carpeta que me aparece, me muestra como contenido el resultado de la búsqueda. Esto está bueno porque esa carpeta no es una carpeta estática. Como cuando yo selecciono la carpeta, se ejecuta la búsqueda, entonces si se agregaron archivos que cumplen con esa condición, van a aparecer en los resultados. Si se agregaron o se quitaron, ¿no? O
sea que el resultado que yo obtengo de esta búsqueda, o el contenido de esta pseudo carpeta, va a depender de que, si han cambiado o no han cambiado los archivos que están contenidos en el sistema. Una vez que los busqué, yo puedo hacer modificaciones desde acá mismo, sin necesidad de ir a la carpeta. Ahora, si yo quiero ir a la carpeta, simplemente le doy botón derecho y le digo que ir a la carpeta, go to folder, y me lleva a la carpeta donde está guardado el archivo. O sea que de esta manera yo puedo trabajar, ya sea que quiera ir a la carpeta donde está el archivo, o pueda trabajar directamente desde donde lo encontré. Voy a seguir con la presentación. Bueno, la última de las 4 opciones que tenía de búsqueda era la búsqueda guardada, que es la que acabamos de ver. Y esto me va a permitir trabajar con mucha más flexibilidad cuando necesito hacer un trabajo con archivos que no sé dónde están o no me acuerdo el nombre. El siguiente de los elementos que vamos a ver es la posibilidad de reutilizar un diseño que yo ya tengo creado. Es muy frecuente que por ahí tenga archivos que yo ya creé y tenga que hacer un diseño nuevo que sea muy parecido a ese archivo que yo ya creé. Entonces, para eso tengo una función que es copiar diseño. Vamos a volver a Vault y me voy a venir acá a una carpeta donde yo tengo guardados este archivo que les mostraba ahí en la imagen anterior. Entonces, bueno, ahí veo el archivo. Es una especie de elevador de 3 brazos. Entonces, supongamos que yo quiero crear uno nuevo de 4 brazos. Lo típico sería crear un nuevo ensamble, insertar los componentes que ya existen o que se van a reutilizar, modificar los componentes nuevos y agregarlos y demás. La opción que me permite Vault es usar una función que es copiar diseño. Entonces yo lo que voy a hacer es abrir esta función. Esta función corre como un programa paralelo. Vamos a acomodar un poco las ventanas, así se ve mejor. Entonces, yo acá tengo el archivo que voy a copiar. Tengo todos sus dependientes. Acá podría haber elegido más de uno para copiar y también me aparecerían acá en esta lista. Entonces yo le voy a ir indicando qué voy a hacer con cada archivo. Por ejemplo, al ensamble le voy a decir que lo quiero copiar. Entonces ya me propone un nuevo nombre, me muestra cuál es la acción que va a ejecutar, que es copiar. Y voy a elegir 2 de los componentes de ese ensamble que también los voy a copiar. Entonces si me vengo acá, veo que me propone crearle un nombre nuevo a los archivos poniéndole un prefijo. Yo ese prefijo no lo voy a usar. Y le voy a decir, bueno, que el nombre nuevo sea de 4 brazos. A medida que voy cambiando acá, en la lista me va apareciendo. Vamos a ensanchar un poquito la ventana para poder ver. Entonces yo me creé los nuevos nombres. Acá veo en la lista que aparecen ya los archivos con los nuevos nombres. Estos son los archivos que va a crear. Lo otro que voy a hacer es, me voy a pasar a esta última, que es decirle en qué carpeta quiero que las ubique. O sea, por defecto me propone guardarlas en la misma carpeta que están. Pero yo no quiero guardarlos ahí, así que me voy a ir a crear otra carpeta. Así que me voy a venir a mi carpeta de diseños. Y dentro de esta carpeta de diseños voy a crear una nueva carpeta, que la voy a llamar como la otra carpeta, pero de 4 brazos. Entonces ahí voy a agregar los archivos estos que estoy modificando. El resto de los archivos... Ah, no me tomó el cambio de la carpeta. Vamos de nuevo. El resto de los archivos... Ahora sí. Van a ser reutilizados. O sea, todos los archivos, los demás archivos van a ser compartidos entre los dos ensambles. También lo puedo cambiar manualmente al nombre de la carpeta, si no tengo que andar abriendo tantas ventanas. Una vez que termine de configurar cómo quiero que se arme el nuevo ensamble, lo que hago es ejecutar la operación de copia. Entonces lo que hace el sistema, bueno, crear la carpeta que le dije, copia los archivos que van a ser modificados y me muestra el resultado de una vez que termina
Obviamente si hubo algún error me lo va a mostrar en esta columna donde me aparecen los tildes verdes. Y con esto yo ya terminé de hacer la operación de copia. Entonces ahora me vuelvo a Volt, veo que me creó la nueva carpeta. Esa nueva carpeta contiene los archivos que van a ser modificados, o sea, los archivos que copié. Y lo que me va a faltar ahora hacer es hacer las modificaciones para que este nuevo ensamble corresponda con lo que yo quería diseñar. Así que voy a hacer un obtener, los voy a bajar a mi disco en Windows. En realidad me va a tratar de obtener todos, pero los que ya existen los va a dejar sin pisar. Y ahora sí, me voy a ir a Inventor. Me puedo venir a abrir desde acá o directamente me puedo ir a Volt, a la solapa Volt, y le voy a decir que abra desde Volt. Antes de eso, les voy a mostrar otra cosa. Vuelvo a Volt. Me voy a crear un acceso a esta carpeta que acabo de crear. Me voy a crear un acceso directo. Lo voy a arrastrar y lo voy a poner acá abajo. Entonces ahora, simplemente con hacer clic ahí, tengo el acceso. Pero desde Inventor, cuando me voy a abrir desde Volt, este acceso directo lo tengo acá a la izquierda. Entonces, desde acá puedo directamente acceder a la carpeta y no tengo que andar navegando toda la estructura de carpetas que tenga. Así que me voy a abrir el archivo del ensamble. Desde acá mismo le voy a pedir que al mismo tiempo que lo abre, me haga checkout. Yo puedo hacer que me haga checkout solamente de esta pieza o puedo hacer que me haga checkout de todo. Así que le voy a decir que me haga checkout de todo. Me muestra la ventana de checkout. Y completo la apertura de los archivos. Por ahora lo que va a abrir van a ser los archivos con los nombres nuevos, porque están copiados, pero el contenido del archivo va a seguir siendo el de antes. O sea, yo acá veo que me aparece el nombre nuevo del ensamble, me aparece el nombre nuevo de uno de los componentes y el nombre nuevo de los otros componentes. Y los demás componentes, los que se reutilizan, aparecen con el nombre que tenían porque siguen siendo los mismos. Yo lo que voy a hacer es empezar a modificar. Así que me voy a poner a editar este archivo. Voy a cambiar acá un patrón que me va a dar un brazo más para ese soporte, digamos. Vuelvo al nivel del ensamble y voy a hacer lo mismo con el otro elemento. Yo tengo un patrón acá. También lo voy a cambiar a 4. Y como el resto de los componentes yo los tengo asociados a uno de los patrones, o sea, tengo un patrón de componentes, lo que obtengo es que todos los demás componentes que son los reutilizados se repitan ya ahora con los 4 brazos. Y de acá mismo me voy a Volt y le voy a hacer check-in a todo. Obviamente lo que no se modificó es como que se deshace el checkout. O sea, cancelo la operación de checkout porque no modifique nada. Lo que sí se modificó se va a agregar con el cambio nuevo, con la versión nueva. Incluso también veo que acá, en el navegador, yo tengo los archivos que, por ejemplo, pertenecían al centro de contenidos y no aparecieron en estado de checkout. Porque se supone que si es un archivo que corresponde a una carpeta de biblioteca, en teoría no lo debo poder modificar. Entonces, si yo no voy expresamente, no me va a dejar modificar el archivo sin querer, digamos, sin darme cuenta. Tengo que hacer moverme especialmente para que ese cambio se pueda hacer. Si no, directamente todo lo que es centro de contenido o todo lo que es biblioteca no me lo va a pedir, no me lo va a poder modificar, no me lo va a dejar modificar. Entonces, bueno, yo ya voy a cerrar este archivo porque ya no lo necesito. Vamos a cambiar. Y si me vuelvo a Volt, voy a actualizar, así veo los cambios. Entonces ahora veo que los archivos aparecen en versión 2. Si voy al historial, veo que me aparecen las dos versiones, que por ahora no se actualizó todavía la vista en miniatura.
Entonces me sigue mostrando la miniatura anterior. Eso lo podría modificar cuando se termine de actualizar. Y acá entonces puedo ver cómo se hicieron las modificaciones del ensamble. Entonces esa sería la forma, vamos a volver a la presentación, la forma en que yo puedo generar un nuevo diseño utilizando una herramienta propia de Volt, partiendo de un diseño ya conocido, ya creado. Lo siguiente que vamos a ver es cómo cambio los nombres de los archivos una vez que tengo en Volt, que están en Volt. Yo hace un rato había evitado hacerle el cambio de nombre cuando fui a guardar el archivo de la manija, porque les dije que después lo podía hacer. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo puedo hacerlo dentro de Volt. Así que vuelvo a Volt. Me voy a ir a buscar dos archivos que tengo acá. Los selecciono. Y le voy a pedir que les cambie el nombre. Entonces me aparece un asistente de cambio de nombre. Ese asistente lo que me va a permitir es hacer una lista de los archivos que quiero modificar, agregando o quitando archivos de estos que seleccioné. En el paso siguiente me propone utilizar el esquema de nombre que tengo configurado. Si yo no quiero utilizar el esquema de nombre, acá simplemente le digo que no y directamente voy a hacer el cambio. Si no, voy a utilizar ese esquema de nombre, entonces me abre la ventanita que les había mostrado antes. Entonces voy a decirle, bueno, no sé, es para el cliente tal, los archivos son, el código del proyecto en este caso es demo, son piezas mecánicas y la secuencia autogenerada no me la deja cambiar porque es Volt quien se ocupa de cambiarla y le doy OK. Entonces ahí ya le mostré cómo quiero que sea el esquema del nuevo nombre de archivo. Voy a hacer lo mismo con el otro. También lo puedo hacer en forma masiva seleccionándolos todos juntos, ¿no? Entonces una vez que ya definí cómo quiero que sea el nuevo nombre, también le puedo pedir, tildando acá, que actualice dentro del archivo de Inventor la property que se llama part number. Entonces ese número de pieza, que es muy común que sea igual al nombre del archivo, entonces cuando yo le estoy haciendo un cambio de nombre del archivo, yo desde acá le puedo pedir que también adentro del archivo de Inventor me haga el cambio de ese part number o ese número de pieza para que coincida con el nombre del archivo. Termino, hace las operaciones que tiene que hacer y me muestra el resultado. Cuando cierro la ventana, ya veo que los dos archivos me aparecen con los nombres cambiados, pero esto normalmente si yo lo hiciera en Windows, me imagino que ya se dan cuenta que puede haber pasado, se podrían romper los vínculos, pero no, si yo me paro en alguno de ellos y voy a ver dónde se usa, sigo viendo que ese archivo sigue perteneciendo al ensamble, y al revés, si me voy al ensamble y veo que usa, veo que sus componentes dependientes, sus hijos, siguen estando mostrando esa dependencia. O sea que Volt se ocupó de solucionar los vínculos para que el ensamble siga apuntando al archivo correspondiente aunque haya cambiado de nombre. Lo mismo puedo hacer, vamos a volver a la araña esta que yo había estado creando antes. Yo tengo la carpeta esa de la de 4 brazos, tengo los 3 componentes que son propios de esa de 4 brazos, pero en la carpeta de la de 3, yo tengo los componentes que son tanto los 3 que son propios de ese ensamble, como los demás que son comunes a ambos ensambles. Como yo quiero ser ordenado, me voy a parar acá y voy a crear una nueva carpeta. Y esa nueva carpeta le voy a llamar araña, spider, piezas compartidas. Entonces, ahora voy a tomar todos estos componentes que son compartidos en ambos ensambles y me los voy a llevar arrastrándolos directamente a esta carpeta nueva que acabo de crear. Si esto pasara cuando estoy trabajando en Windows, rompo los vínculos entre los archivos y cuando quiera abrir el ensamble me va a aparecer que no encuentra los componentes. En cambio acá en Volt, si vuelvo a mirar en el ensamble lo que usa, veo que sigue existiendo la vinculación, lo mismo en el otro ensamble. O sea que yo mantuve los vínculos con los archivos sin que se rompan.
Y si me paro en cualquiera de los componentes estos que son componentes compartidos, cuando me voy a ver dónde se usan, veo que me aparece la dependencia con los dos archivos de ensamble. O sea que me puedo quedar tranquilo que una vez que tengo todos los archivos dentro de Volt, los vínculos entre los archivos nunca se van a romper, porque Volt se va a ocupar siempre de andar actualizando esos vínculos. Bien. Vamos a ver un poco la asignación de categorías. Voy a volver a Volt y me voy a ir a buscar esta carpeta que yo tenía acá. Voy a decirle que les cambie, perdón, que le asigne una categoría. Esta asignación de categoría lo que hace normalmente es asignarle un estado determinado, y generalmente esa categoría también va asociada con con una regla que se ejecuta en el momento de hacer la asignación de la categoría. En esta regla, por ejemplo, yo tengo creado que les agregue a cada uno de los archivos, aparte de asignar la categoría, que le agregue una revisión dentro de mi esquema de revisiones, y también que les asigne un estado en el ciclo de vida. Ese estado en el ciclo de vida implica el estado en que si se pueden o no se pueden modificar los archivos. Entonces, yo ya tengo los archivos en un estado con una revisión. Lo que voy a hacer ahora es cambiar el estado. Los voy a pasar del estado de trabajo en proceso, como lo tengo definido acá. Voy a abrir un poquito más la ventana. Lo voy a pasar a un estado de liberado, released. Y es como que estoy confirmando esa revisión. Si me fijo, voy a hacer una actualización de los archivos locales, así vemos bien los iconos. Si me fijo, en la primera columna, en la columna de estado, veo que los archivos aparecen con un candado. O sea, yo ya configuré, ya definí la revisión, ya la confirmé. Entonces, en este momento se supone que los archivos ya se van a la producción, o a construcción, si fuesen otro tipo de archivos, y se supone que no se deben poder cambiar. La única forma que yo tengo de poderlos cambiar es pasarlos a una nueva revisión, pasarlos de estado a un estado de cambio, y entonces ahora sí podría empezar a trabajar haciéndole cambios. Y ya para ir terminando, vamos a ver la última de las opciones que habíamos hablado, que era el uso de códigos de artículo, que también viene incluido con el tema de manejar las listas de materiales o las BOMs. Bueno, y los cambios de revisión en forma manual. Vamos a resumir un poco todo en una sola cosa. Yo me voy a buscar acá unos archivos que tengo en una carpeta, y lo que voy a hacer es a uno de ellos lo voy a seleccionar y le voy a asignar un código de ítem. En este caso yo tengo configurado que le asigne un código, o código de artículo, o de ítem, que le asigne un código que por defecto me propone ponerle un número que porque es un archivo de pieza individual, un IPT, le pone un número 100 adelante, y después un número que es una secuencia autogenerada. Eso porque yo ya lo configuré de esa manera. Entonces reconoce el tipo de archivo y automáticamente le pone el código de esa manera. Voy a guardar el ítem, y si me voy acá en la lista donde tengo el maestro de artículos o el ítem master, ahí voy a encontrarme con que ya me aparece. Ya ahora deja de ser prioritario el nombre del archivo, sino que pasa a ser prioritario el código del archivo. Ya entra en revisión A, entra en estado de trabajo en proceso dentro de su ciclo de vida. Voy a volver a la carpeta y voy a agregarle códigos a los demás. Así que los selecciono todos juntos y le voy a pedir que les asigne números de código. Obviamente me va a asignar código a los que no tenían asignado. El que yo ya había asignado manualmente no lo va a asignar de nuevo. Entonces me voy de vuelta al maestro de artículos y ahí me aparece toda la lista de componentes con sus nuevos códigos. Vamos a hacer una más. Otra forma de hacer asociar números de código es simplemente arrastrando el archivo y tirándolo dentro de la carpeta del maestro de artículos. Entonces eso me genera un código para ese artículo. En este caso, como es un ensamble, le pone un número 200 adelante en el código y lo guardo.
Entonces, si ahora me voy al maestro de artículos, yo ya tengo todo mi conjunto con todos sus componentes codificados y ya puedo cambiar el estado de este ítem o este artículo. Acá me muestra solamente el componente principal. Voy a cancelar y voy a modificar la lista de materiales de este componente para que me habilite los otros. Así que voy a abrir un poquito más la ventana para que se vea bien. Yo acá tengo la lista de elementos que componen ese ensamble, pero ya manejándolo a través de los códigos. Y lo que voy a hacer es, vamos a seleccionar todos. Vamos a seleccionar así y le voy a pedir que los active. Entonces ahora sí, una vez que los tengo activados, voy a pedir hacerle el cambio de estado del ciclo de vida. Cuando hago el cambio de estado del ciclo de vida, lo voy a pasar a un estado liberado o emitido, y ya con eso confirmo la revisión, me aparecen los candados indicándome que ya no se pueden modificar, y si yo ahora los quiero modificar, los tendría que cambiar otra vez de estado para volver a pasarlos al trabajo en proceso, y con eso voy a poder modificarlo, pero obviamente se me va a cambiar la revisión. Así que voy a seleccionar algunos, los voy a cambiar de estado, lo voy a pasar a trabajo en proceso. Me seleccionó todo, yo quería nada más que algunos. No, está bien. Voy a solamente los que seleccioné. Los tengo que cambiar de estado. Entonces ahí ya aparece la nueva versión, la nueva revisión, perdón. Y voy a agregar un nuevo ítem. Le voy a decir que es un ítem comprado, el tipo de ítem o el tipo de artículo. Y este artículo le voy a poner un nombre, le voy a llamar pintura. Voy a definir la unidad de medida para la cantidad. En este caso le voy a decir que son mililitros. Y guardo este nuevo artículo. Este nuevo artículo, como es un artículo generado manualmente, me pone otro tipo de codificación porque es la que tengo por defecto. Entonces ahora me voy a venir a buscar. Voy a buscar dos. Esta sería una forma rápida de buscarlos, que si yo no me acuerdo dónde están, vamos a ponerle. Son dos botones que son parte de esa válvula con la que estoy trabajando. Y desde acá mismo los voy a editar. Y le voy a agregar dentro de su lista de materiales, asociarle a este elemento, voy a agregar una fila a partir de un elemento conocido. Le voy a decir que ese elemento es la pintura. Y lo agrego, o sea que ya ese elemento va asociado con su pintura. Voy a hacer lo mismo con el otro. Como no tengo ganas de escribir, voy a tomar lo que ya está escrito de antes. Y guardo. Entonces yo modifiqué dos elementos dentro del ensamble principal. Si yo me voy al ensamble principal y veo en la lista de materiales, voy a ver que los dos elementos a los que le asocié la pintura, digamos que ahí modifiqué la composición de este ensamble. O sea que ahora este nuevo ensamble tiene dos elementos agregados. Si yo lo edito, por ejemplo, le puedo decir que la cantidad de pintura para cada uno de esos ítems es otra, y guardo los cambios. O sea que el cambio lo puedo hacer desde ahí, o si yo lo viera desde acá, veo que también se hizo el cambio acá en el ítem correspondiente. Si yo ahora termino y los paso, los cambios de estado, o sea, digamos, terminé de hacer el cambio, le voy a definir, perdón, voy a cambiar los que están modificados. Perdón, este no era. Los voy a cambiar de estado. Me va a cambiar de estado solamente los que están en estado de trabajo en proceso, los otros no.
y ya digamos que confirmé esta revisión que había hecho. Y voy a hacer un último cambio para mostrarles cómo termino de configurar la lista de materiales. O sea que lo voy a volver a cambiar de estado al ensamble principal, lo voy a pasar a trabajo en proceso. Cada vez que hago esto se aumenta en uno el número de revisión. Y me voy a crear otro ítem, o otro artículo. Le voy a decir que ese artículo es comprado también. Y le voy a decir embalaje, válvula. Vamos a llamarlo con un nombre corto. Ese es un elemento que voy a comprar y es el embalaje en donde yo voy a guardar este producto cuando lo cree. No tiene asociado archivo. O sea, yo ahora estoy codificando elementos que van a formar parte de la BOM, pero no tiene asociado archivos de dibujo. O sea, yo partí de una BOM o una lista de materiales que me dio Inventor y ahora le estoy agregando elementos que no están dibujados. Voy a agregar uno más. Le voy a decir que es un documento. Y este documento le voy a decir válvula instrucciones de mantenimiento. Esto podría ser un documento, podría asociarle un documento de Word, un documento PDF, y lo guardo. Y voy a crear un último que lo voy a llamar, voy a decir que es tipo producto o algo fabricado por mí, y que va a ser válvula ICU producto terminado. O sea, este es el producto final, el que voy a entregar. Entonces ahora a ese elemento, esa válvula terminada, la voy a armar. Me voy a armar la lista. Entonces voy a decirle que voy a agregar, tengo que editar primero, voy a decirle que voy a agregar una fila desde un ítem existente y voy a decirle, vamos a buscar el ensamble principal, es este. También le voy a agregar otra fila que es las instrucciones. Y voy a agregar, perdón, esta ya estaba agregada. Y voy a agregar otra fila más, que es el embalaje. Entonces yo lo que hice fue generarme un nuevo... Ahí apareció el embalaje. Generar una nueva lista de materiales, donde ahora ya tengo incluido todos los elementos. No solamente los elementos que son de dibujo, sino los elementos que son... que no están asociados a un dibujo. Podría ser el aceite, podría ser que sea una serie de cosas. Entonces los voy a cambiar de estado para ya definir que se terminó el cambio y ya tengo confirmada la última revisión del ensamble, pero que ahora me aparece el ensamble principal. No, el ensamble principal es este que está acá abajo. Me olvidé de seleccionarlo para hacer el cambio de estado. Bueno, le voy a hacer el cambio de estado, así me queda también terminado. Entonces ahora ese nuevo ensamble ya tiene todos los elementos, la nueva lista de materiales que corresponden a elementos dibujados y a elementos que están sin dibujar. Bien, y con esto terminamos la presentación de hoy. Vamos a hacer un resumen rápido, así podemos pasar a las preguntas. Me parece que me excedí bastante en el tiempo. Lo que vimos, bueno, fue cómo podemos organizar el guardado de los archivos. Volt nos ordena el proceso de creación y edición, cómo automatiza la codificación, o sea, ya la codificación la dejo en manos de Volt. Me facilita las búsquedas, me permite crear nuevos diseños a partir de otros usando el comando de copiar diseño. Me controla y mantiene las relaciones entre los archivos, ya sea que los cambie de lugar o que los cambie de nombre. Puedo independizar los nombres de archivo de los códigos de identificación de los componentes. Y también puedo controlar los ciclos de cambio de revisión en un diseño. También me ayuda a la creación de listas de piezas más completas porque puedo agregar elementos que no tienen asociado archivos de dibujo. Estos serían más o menos a grandes rasgos las conclusiones de lo que estuvimos viendo. Entonces ahora, no sé si estás por ahí, Arturo, Sí, excelente. ¿pasamos a las preguntas?
Excelente, una presentación bien detallada y realmente creo que hay bastante interrogantes. Animamos a todos a aprovechar el momento para poder enviar sus preguntas, que Claudio va a estar dándoles respuestas. De antemano ya tenemos algunas y obviamente ya creo que le estás viendo. Vamos a plantearla para que todos los demás lo escuchen. La primera pregunta viene de parte de Luis Sanduesa. Luis pregunta, ¿hay algún visualizador gratis para Ball Basic para usuarios que solo quieren ver lo que hay dentro de Ball? En Basic no, en Basic no tenés nada. En Ball Professional tenés una función que es el cliente delgado, el Thin Client, que lo vamos a ver en la última de las presentaciones, que es una especie de página web donde vos podés visualizar la información que tengas guardada dentro de Bolt. Excelente, Pero excelente. no, para Ball Basic no viene. Ok, entendido. Tenemos otra pregunta y esta viene de Andrés Romero. ¿La generación automática de nombres solo sirve en Ball Professional o también se puede en el Basic? No, la generación solamente la podés obtener a partir de Ball Workgroup y Ball Professional. En Ball Basic siempre vas a manejar el nombre de archivo que vos le des en el momento de guardarlo en Windows y después subirlo a Bolt. Excelente. Bueno, de momento estas son las preguntas. Si alguien tiene más preguntas, son de mucho interés. La presentación fue bien detallada. Creo que llegó al nivel de editar lo que vendrían siendo algunos subassemblies y ver cómo se cambia esto directamente en la lista de partes. O sea que todo esto Ball lo recoge y se actualiza automáticamente y se mantiene sincronizado. Bastante detallada la presentación. En el caso de lo que vendría siendo la presentación, Claudio, obviamente estuviste mostrando alguna lista de partes en este caso. Claro, estuve mostrando ahí cuando hacía los cambios o sea, la asignación de códigos de artículo. Yo fui mostrando cómo lo manejaba a partir de las listas de piezas. O sea, yo tenía las listas de piezas a partir de un ensamble obtenido en Inventor con todo su despiece. Eso le asigné códigos y luego pude agregar, aumentar, digamos, esa lista de partes porque agregué elementos, artículos, con sus respectivos códigos que no tenían asociado un archivo de dibujo. Eso me va a permitir hacer una lista de partes más completa, porque si yo después la tengo que mandar a un programa de gestión para, no sé, calcular el precio final del producto, yo voy a poder mandar la lista completa con los archivos, o sea, los elementos que vienen de archivos de dibujo, más elementos que no están dibujados. Excelente. Veo que está bien, bien interesante. Bueno, sabemos que tenemos muchas personas que han participado. Esta presentación ha sido bien detallada. Les recordamos a todos dos detalles. Número uno, la misma va a ser publicada exactamente en el hilo donde está la publicación de este webinar. Y les recordamos también que hay otro webinar por delante de esta serie. Claudio, ¿podrías mostrarnos esos detalles que tiene que ver con la presentación, de dónde conectar contigo, dónde podemos ver los detalles de la serie y qué otros webinars han pasado y qué otros nos quedan por delante? Bueno, bueno, ahí están mis datos, ahí están los foros donde los virtualmente me van a encontrar. El webinar anterior lo van a encontrar en el foro de AutoCAD en español. Y el anterior a ese lo van a encontrar también en el foro de Inventor Mechanical Electrical, que estamos próximos a tener un cambio de nombre. No sé si ya está confirmado, Arturo. Sí, va de pronto, pero de paso estamos esperando recibir reacciones. Bueno. Y bueno, ahí están los webinars anteriores. Hay un enlace que aparece en la lista de los webinars que hubo y ahí van a poder entrar y encontrar las grabaciones de los anteriores. Y bueno, dentro de unos días van a tener también la grabación de este. Excelente, excelente. Este es el tercer webinar, faltan dos más, falta otro que viene en diciembre y tendremos otro en enero. Por lo tanto, hay tiempo de ponerse al día. Les recomiendo que visiten la comunidad de Autodesk en español. Les recomiendo que cuando ustedes terminen este webinar van a recibir una encuesta y les animamos a que la respondan. Vamos a tener muchas otras actividades dentro del foro de Inventor y Manufactura y por lo tanto, actualmente se llama Inventor Mechanical and Electrical en español, pero de todas formas, le invitamos a visitarlo, compartir sus preguntas y si tiene alguna pregunta específica sobre este webinar, exactamente sobre este tema, puede publicarla en el mismo hilo o la liga donde se publicó este tema. O sea que están todas las condiciones para que todos participen. Muchas gracias, Claudio. Realmente agradecemos esta información bien detallada y preparada.
Ya estás recibiendo felicitaciones también ahí de Héctor Brito, que te felicita, y muchos otros. Bueno, muchas Gracias. gracias. Y si tienes algún Bueno, comentario final, me gustaría que lo no, compartieras bueno, con todos. gracias a todos por asistir y bueno, discúlpenme que me excedí un poco de tiempo, pero me entusiasmo mucho cuando hablo de esto. Y espero que les haya sido de utilidad y que bueno, que todas las dudas que tengan las canalicen a través del foro, que ahí vamos a estar respondiendo todas las dudas que surjan. Así Y será. bueno, será hasta la próxima. Gracias, Arturo, y nos estamos viendo. Así será. Gracias a todos por su participación y gracias, Claudio, por tu excelente presentación. Hasta la próxima. Hasta la próxima.